Ok, si ustedes se acuerdan, cuando terminamos el libro de Josué, terminamos con Josué muriendo, básicamente, dejándole al pueblo las instrucciones que deberían de seguir, exhortándoles a que siguieran al Señor como lo habían hecho hasta ahorita y diciéndoles que ellos tenían que tomar una decisión, si iban a seguir al Señor o si iban a servir a los dioses que sus padres habían servido del otro lado del río Jordán. ¿Verdad? Hablamos de cómo es una decisión que todos tenemos que tomar. Es una decisión que todos como seguidores de Cristo y todos como aquellos que hemos encontrado salvación en Él, tenemos que decidir. Tenemos que cada día de nuestra vida decidir si lo vamos a seguir como Él nos llama a seguirlo en su palabra o no. Y si no nos estamos haciendo esa pregunta antes de tomar decisiones, antes de hacer las cosas que sentimos que debemos hacer, entonces quizás nos estemos equivocando en las decisiones que estamos tomando. Y es importante que nos hagamos esas preguntas porque queremos saber que estamos en la perfecta voluntad de Dios. Jueces, como les había dicho, es un libro que sigue, ¿verdad?, con la secuencia en la vida del pueblo de Israel y que se asemeja mucho a la vida del cristiano. En el libro de Josué vimos cómo el pueblo de Israel tomó la tierra prometida. Tuvo problemas, tuvo luchas, tuvo algunas guerras que librar, pero a través de todas ellas el Señor los dirigió y el Señor les dio muchas victorias. También tuvieron problemas porque en algunos casos no obedecieron lo que el Señor les había dicho. Y cuando no se obedece lo que el Señor nos dice, podemos estar seguros de que va a haber consecuencias. No consecuencias que el Señor quiere que pasemos nosotros porque Él nos ama y no quiere que suframos, pero consecuencias que se tienen que sufrir porque si no se sufren no aprendemos. ¿Alguna vez se han visto a sus hijos caerse y le dicen algo así como, para que aprendas? O le va a dar una nalgada, para que aprendas. O le va a quitar algún juguete, o lo va a castigar, o lo va a sentar en time out. ¿Para qué? Para que aprendas. Bueno, pues el Señor hace lo mismo con nosotros porque Él es nuestro Padre. Y podría hacer muchísimas cosas como decir, ok, ya la regaste, ya ni modo. Pero no, nos disciplina y nos corrige y quiere que sigamos el camino correcto para que no tengamos que sufrir más corrección y seamos bendecidos. Bueno, pues el libro de Jueces ahora va a comenzar una nueva etapa en la vida del pueblo de Israel. Va a comenzar una etapa en la cual ya no van a tener un líder claramente señalado que es el líder. Ahora el Señor va a empezar a tomar a toda la nación y algunas tribus van a empezar a sobresalir más que otras porque se ha dicho ya de antemano lo que algunas de esas tribus iban a hacer y cómo iban a funcionar. Entonces, eso es parte de lo que vamos a ver hoy. Entonces, vamos a comenzar a leer ahí en el versículo 1, ¿sí? Y dice así, Jueces capítulo 1, versículo 1. Después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor y le preguntaron, ¿quién de nosotros irá primero a pelear contra los cananeos? Ahora, aquí hay algo así como que nos saca de onda, ¿verdad? Porque ya habían pasado los hijos de Israel a pelear contra los cananeos, ya habían tenido muchas victorias. Y porque aquí se nos dice que es después de la muerte de Josué, quizás pudiéramos pensar, ¿cómo que quién va a ser el primero? Ya habían peleado con ellos, ya habían luchado. Bueno, tenemos que recordar que a menudo las escrituras no están escritas en secuencia, no están escritas cronológicamente y a menudo se brincan de una cosa a otra porque están tratando de presentar ciertos aspectos, en este caso de la vida del pueblo de Israel, que pudieron haber pasado antes o después de la muerte de Josué. De hecho, la muerte de Josué se va a volver a mencionar en el capítulo 2. Ahora, yo creo que este tiempo debe haber sido un tiempo difícil para el pueblo israelita porque tenían que continuar con la conquista de la tierra prometida. Tenían que seguir avanzando, ¿sí? Tenían que seguir todavía luchando con algunas de estas tribus. Pero ahora de repente se encontraban ellos sin un líder, ¿sí? Cuando Moisés murió, Dios claramente estableció a Josué como el siguiente líder. Estableció a Josué como el que los iba a llevar a la tierra prometida. De hecho, en Josué capítulo 1, los versículos 1 y 2, se nos dice muy claramente, después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué, hijo de Nun, que era siervo de Moisés, y le dijo, Moisés, que fue mi siervo, ha muerto. De ahora en adelante tú estarás al frente del pueblo. Crucen ahora juntos el Jordán, este pueblo y tú, y vayan a la tierra que voy a darles a los hijos de Israel. Entonces noten, está muy clara ahí la instrucción del Señor. Tú vas a estar al frente del pueblo. Moisés había muerto.
Y el Señor le está pasando la batuta a Josué, ¿sí? Pero ahora no sucede eso, ¿sí? Ahora no sucede eso y por primera vez en su historia no tienen a alguien que los dirija. No tienen a alguien que les dé el siguiente paso a dar. No tienen a alguien que les dé instrucciones. No tienen a alguien que les pueda decir, el Señor dice esto. Así es que, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es lo que vieron a los líderes antes que ellos hacer. Lo que hacen es lo que vieron a Josué hacer. Lo que hacen es lo que vieron a Moisés hacer. ¿Y qué hacían Josué y Moisés cuando el pueblo de Israel llegaba a cierto punto en donde ya no podían seguir adelante, en donde tenían que recibir instrucción? ¿Qué era lo que hacían Moisés y Josué? Iban y le preguntaban a Dios. Eso era lo que hacían, ¿verdad? Leemos una cantidad de veces en el libro de Éxodo, en el libro de Deuteronomio, en el libro de Números, ¿sí? Cómo Moisés iba y buscaba el rostro del Señor, iba a hablar con el Señor antes de decirle al pueblo lo que tenía que hacer. Si ustedes se acuerdan cuando los israelitas fueron derrotados en Ai, ¿verdad? Josué fue con el Señor y el Señor le dijo, hay pecado en el campamento, y fue el Señor el que le dijo lo que había sucedido. Entonces los líderes habían buscado al Señor, los líderes habían buscado su dirección, y ahora este pueblo que no tiene líder, ¿qué es lo que hace? Hacen lo que sus líderes le habían enseñado a hacer. Qué gran enseñanza para nosotros. Qué gran enseñanza para nosotros como, por ejemplo, como líderes de nuestro hogar, como padres de familia, por ejemplo, porque como padres de familia tenemos que pensar en cómo les estamos enseñando a nuestros hijos que deben lidiar con esa clase de situaciones, tomar decisiones, etcétera, qué paso dar enseguida cuando ya no estén bajo nuestra dirección o cuando nosotros ya no estemos ahí para darles la dirección que necesitan. ¿Cómo les estamos enseñando que deben buscar dirección? ¿A dónde les estamos diciendo que deben ir a buscar esa dirección? ¿Qué ejemplo les estamos dando cuando nosotros necesitamos dirección? Estamos nosotros yendo a Dios, estamos nosotros clamando a Él, estamos nosotros buscando su rostro, estamos nosotros buscando saber lo que Dios quiere que hagamos. O estamos tomando nosotros cartas en el asunto, medidas, estamos nosotros de alguna manera tomando pasos sin consultar a Dios simplemente porque eso es lo que nos parece a nosotros que debemos hacer y no juntamos a la familia para orar, para pedirle al Señor que nos dirija como tal, como familia. Sí, porque eso va a influenciar mucho cómo ellos toman decisiones también. ¿Sí? Eso va a influenciar mucho cómo ellos toman decisiones también, o lo van a hacer como ellos piensan que está bien, o lo van a hacer como nosotros lo hacíamos, que era yendo a la presencia de Dios a pedirle su dirección. Y qué hermoso cuando una familia tiene alguna decisión que tomar, como si cambiarse de casa, como si cambiarse de ciudad, como si comprar un carro o no, como si comprar una televisión más grande o no. Y en cualquier situación decirle a los hijos, ¿saben qué? No sé qué es lo que quisiera Dios para nosotros, pero vamos a orar y vamos a pedirle que nos dirija a todos como familia. ¿Qué les parece? Eso es lo que debería suceder en nuestros hogares, eso es lo que debería suceder en nuestras casas. ¿Para qué? Para que nuestros hijos vean que cuando nosotros tenemos algo que decidir, algún problema que resolver, vamos a consultar al Señor. Así es que noten lo que ellos hacen, consultaron al Señor y le preguntaron. ¿Por qué? Porque esto era lo que habían visto hacer a sus líderes Moisés y Josué antes. ¿Sí? Eso era lo que habían visto hacer y eso era lo que sabían hacer. Y todavía estaban en una etapa de esa vida en la tierra prometida en la cual todavía se acordaban de lo que habían visto en sus líderes. Ahora, Dios a través de su palabra nos exhorta a buscar y reconocer a Dios en nuestras vidas en todos nuestros caminos, por pequeños que sean, por insignificante que sea la decisión que estamos queriendo tomar. ¿Sí? Quiere que lo reconozcamos en todo, quiere que le pidamos opinión en todo. Yo como quisiera haberle pedido a mis padres más su opinión antes de tomar ciertas decisiones que tomé, antes de hacer ciertas cosas que hice. Pero no era que no pensara que mis padres tenían la respuesta al problema que tenía.
era que quizás yo sabía lo que mis padres me iban a decir si les pedía su opinión, y eso era lo que le tenía miedo. Y creo que a menudo así sucede con nosotros, con Dios también. No es que no queramos ir a preguntarle, no es que no queramos ir a recibir su dirección. Es que a menudo, porque conocemos las Escrituras y conocemos el carácter de Dios, sabemos claramente lo que deberíamos estar haciendo o hacer, y no vamos porque finalmente lo que nos está diciendo que hagamos no lo queremos hacer. Me acuerdo una vez, y no le van a decir a mi esposa que se los conté, pero me acuerdo una vez que tuvimos un problema y no hallábamos, ¿verdad? No hallábamos quién es el que está bien, quién es el que está mal. Y me dice, yo sé qué podemos hacer. Ella me dijo, yo sé qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué no vamos con Brian y nos sentamos para que él nos aconseje y hacemos lo que él diga? ¿Sabes qué? Tú tienes razón. Sí, tú tienes razón. Y pasa así con muchos varones, ¿verdad? Especialmente con los varones, pasa con algunas mujeres, pero pasa más con los varones, que cuando hay algún problema que no se puede solucionar, la esposa sugiere que se vaya a consejería, sugiere que se hable con alguien fuera de la familia, con el pastor, con un anciano, lo que sea. Pero por temor a lo que le van a decir, cierra las puertas a eso. Sí, y a veces esa es la razón por la que no buscamos a Dios, porque sabemos lo que nos va a decir y no queremos hacer lo que Él nos dice, pero Él nos llama a que confiemos en Él. Noten, por ejemplo, en Proverbios 3, sé que muchos se saben estos pasajes, Proverbios 3, los versículos 5 al 8, nos dicen, confía en el Señor de todo tu corazón. ¿Y qué sigue diciendo ahí? Y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. A menudo terminamos apoyándonos más en nuestra propia prudencia que confiando en el Señor. Esto no es tan grande. Esto ya lo tengo bien pensado. Esto es, como decimos en inglés, un no-brainer, ¿verdad? Esto no tiene vuelta de hoja, dice mi mamá. Ya está hecho, ¿verdad? Pero eso no es lo que dice el Señor. Noten lo que sigue diciendo en el versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y que Él enderezará tus sendas. A veces agarramos por lo chueco, ¿verdad? Todos somos medio chuecos, ¿no es cierto? Todos somos medio chuecos. Todos cojeamos de la misma pata, somos cortados de la misma tela, todos somos medio chuecos. Vamos con el Señor y el Señor va a enderezar nuestras sendas. Vamos con el Señor, vemos su palabra es la regla con la que medimos lo que vamos a hacer y Él la va a enderezar. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a permitirle que lo enderece. Es como el que se rompe un hueso y el médico dice, tengo que volverlo a poner en su lugar. Y cuando el médico va a tratar de poner ese hueso en su lugar, antes de que toquen al que está lisiado, ¿qué hace el que está lisiado? ¡Ay, no! ¿Verdad? Sabe que va a haber dolor, pero quiere que le pongan el hueso en su lugar porque si no, no va a sanar. Eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros con Dios, permitirle que Él enderece nuestras sendas, y la forma en la que Él lo hace es que nosotros lo tenemos que reconocer en todos nuestros caminos. Luego dice el versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Y en Proverbios 3:8 dice, Él será la medicina de tu cuerpo, infundirá alivio a tus huesos. ¿Saben que aun cuando andemos ya chuecos, aun cuando ya estemos rotos, aun cuando ya hayamos cometido el error, si nos volvemos a Dios y permitimos que Él ponga las cosas como deben ser, va a ser medicina para nuestros huesos? Va a ser la medicina para nuestro cuerpo, va a traer alivio, porque una vez que nos enderezamos, entonces estamos en donde debemos estar y podemos seguir con nuestro camino, ¿verdad? Entonces fueron muy sabios los israelitas en seguir el ejemplo de Moisés y de Josué. En el Salmo 5 y el versículo 8, el salmista pide esto al Señor. Le dice, guíame, Señor, en tu justicia, y por causa de mis adversarios endereza tu camino delante de mí. ¿Sí? Guíame, Señor, en tu justicia, y por causa de mis adversarios endereza tu camino delante de mí. Noten que dice endereza tu camino. Pon tu camino recto delante de mí. Porque yo sé que hay adversarios, yo sé que hay enemigos que me quieren hacer tropezar, que me quieren hacer caer, que me quieren hacer daño.
y por causa de ellos endereza tu camino delante de mí. En el Salmo 25 y el versículo 5 dice, todo el día espero en ti, enséñame a caminar en tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador. Enséñame, enséñame. Pero noten que dice, todo el día espero en ti. Espero a que tú me enseñes, espero a que tú me muestres, espero a que tú me dirijas. ¿Sí? Tú eres mi Dios y mi Salvador. Y luego por último en esto dice en el Salmo 143 y el versículo 10, tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. ¿Quién me guíe? Tu buen espíritu. Nosotros sabemos cuáles son los caminos rectos, pero a menudo no queremos andar por ellos porque no son los caminos que nosotros queremos estar o en los que nosotros queremos estar, porque no sirven a nuestros propósitos. Debemos entonces ser llevados por el Espíritu. Ahora, el que hayan consultado con el Señor para saber qué hacer, nos recuerda que Israel era una teocracia, o sea, un pueblo bajo el gobierno de Dios. Todavía en este tiempo, todavía era un pueblo bajo el gobierno de Dios. Las decisiones que el pueblo tenía que hacer no se sometían a votación. Hoy todo queremos someter a votación, ¿verdad? ¿Hay algún problema? Vamos a votar. Y la mayoría, los que voten más, la mayoría gana, ¿verdad? Pensando que eso es democracia, ¿verdad? Estamos en una democracia. Y la mayoría, lo que vote la mayoría, lo que quiera la mayoría, eso es lo que vamos a hacer. A veces la mayoría se equivoca, ¿no es cierto? A veces la mayoría se equivoca, ¿verdad? La mayoría decidió que el aborto es legal, ¿verdad? Y cuando se trató de intervenir para que no fuera legal, se llevó a la Suprema Corte de Justicia y la mayoría de los jueces en la Suprema Corte de Justicia decidió que era un derecho constitucional protegido por las leyes de Estados Unidos, de manera que tenemos aborto. A veces la mayoría se equivoca, a veces no es bueno seguir al montón. Y era lo que era Israel. Israel era una teocracia y las decisiones no se sometían a votación, ni tampoco se formaban comités, ¿sí? Para que el comité decidiera y luego presentara todo al resto del pueblo y así el pueblo hacía lo que el comité decidía, ¿sí? Tampoco se votaba por representantes, no escogían representantes que se reunieran en un lugar determinado, ¿verdad? Para que todos ellos hablaran acerca de las cosas que se estaban proponiendo, todas las propuestas. Qué bárbaro, nunca había oído la palabra propuestas tanto como las he oído en los últimos meses, en donde todo el mundo parece que está en campaña política, ¿no? Y desde Estados Unidos hasta Centro y Sudamérica. Propuestas, todo el mundo tiene propuestas y a ver quién tiene más propuestas. Y todos tienen todo tipo de propuestas, pero no se trata de tener propuestas, se trata de llevarlas a cabo, ¿verdad? Y no se trata de votar por el que tenga más propuestas, sino se trata por el que tenga más posibilidad de llevar esas propuestas a cabo y que sean de acuerdo a lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Pero esa es otra cosa ya. Entonces no usaban esos métodos para decidir, hacían lo que Dios decía que debían hacer. Eso era lo que hacían. Seguían su palabra, seguían lo que Él decía. Lo que Él decía era lo que se hacía, lo que Moisés trajo del monte Sinaí, de acuerdo a la ley, las palabras que Él les enseñó, eso era lo que hacían. Y ellos, si ustedes se acuerdan, juraron muchas veces, todo lo que el Señor diga, ¿qué dijeron? Lo haremos. ¿Lo hicieron? No. Hemos a veces nosotros dicho, todo lo que el Señor diga lo voy a hacer. Ahora sí, Señor, de ahora en adelante, ahora sí, Señor, lo que lee en la Biblia, eso es lo que voy a, ahora sí, Señor. Sácame de esta y ahora sí, de ahora en adelante, sí. Y la regamos, ok, voy a empezar a partir de mañana, ok. Y tomamos la obediencia a la palabra de Dios como las dietas, ¿verdad? El lunes la comienzo. O ahorita en primavera para en verano poder ponerme el traje de baño, ¿verdad? O después de las fiestas, porque pues ahorita con el Thanksgiving y con la Navidad, después de las fiestas, comenzando el año. Y así nos hemos pasado años y años y no estamos todavía donde queremos estar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos sometemos a las reglas de la dieta. Y a veces eso es así como tomamos la palabra de Dios, ¿sí?
Ahora, yo sé, no vinieron para que los regañáramos, ¿verdad? No los estoy regañando, simplemente estoy haciendo observaciones que pasan también en mi vida, porque cuando yo predico, me estoy predicando a mí mismo también, porque yo soy de carne y hueso igual que ustedes y cometo muchos de los mismos errores que ustedes cometen. No todos, porque hay nanita los errores que… No, no es cierto, no es cierto. Pero nos pasa a todos, porque todos somos seres humanos, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿qué decía? Lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Entonces, no es que nos esté dando el ejemplo, es que somos seres humanos. Deuteronomio capítulo 33 y el versículo 29 dice lo siguiente: bienaventurado tú, Israel, ¿quién como tú? Pueblo que el Señor ha rescatado, el Señor es tu escudo y tu socorro. Es la espada de tu triunfo, tus enemigos serán humillados, tú aplastarás sus lugares altos. Bienaventurado Israel, porque tú estás bajo el gobierno de Dios, porque Dios es tu rey, porque Dios es quien te guía. En el Salmo 89, los versículos 15 al 18 dicen: dichoso el pueblo que sabe aclamarte y que anda, Señor, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Tú eres la gloria de nuestro poder, por tu buena voluntad acrecientas nuestra fuerza. Tú, Señor, eres nuestro escudo, tú, Santo de Israel, eres nuestro Rey. Qué hermosa proclamación, ¿no creen? Qué hermosa proclamación. Una proclamación que yo creo que todos nosotros deberíamos de hacer. Pero ¿qué sucede con el paso de los años? Llega el momento en el que llega Samuel, el último juez, ¿sí? ¿Y qué es lo que el pueblo de Israel le dice a Samuel? Queremos tener rey como todos los demás pueblos. ¿Se acuerdan cómo se enojó Samuel? Híjole, se enchiló Samuel. Se enojó. Y el Señor tuvo que decirle: hey Samuel, Samuel, cálmate, cálmate, no te enojes, porque no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. ¿Se dan cuenta ustedes que cuando rechazamos hacer la voluntad de Dios, no estamos rechazando una página, no estamos rechazando un versículo, no estamos rechazando un capítulo, no estamos rechazando nada más unas letras escritas ahí en la Biblia? Lo estamos rechazando a Él, porque es su palabra la que estamos rechazando. Cuando decidimos rechazar lo que Él nos está diciendo y hacer lo que nosotros queremos, le estamos diciendo: ¿sabes qué, Señor? Sí, tu palabra es buena, sí sé que tú eres bueno, sí sé que tú quieres mi bien, pero sabes que en esta situación creo que yo soy el que sabe mejor lo que necesito, por lo tanto no voy a hacer caso de lo que tú me estás diciendo. Ahora noten el versículo 2, y el Señor respondió, el primero será Judá, porque yo he puesto la tierra en sus manos. Noten Judá. Judá no era el primero entre los hijos de Israel. Judá era, ¿se acuerdan cuál número era? Tercero. ¿Sí? Pero si ustedes se acuerdan, de Judá iba a venir ¿quién? El Mesías. ¿Se acuerdan? Uno de los títulos de Jesucristo era ¿qué? El león de la tribu de Judá. Y Judá quiere decir alabanza. Entonces, el Señor aquí ya está llamando a Judá para que sea el primero que va a ir y va a luchar en contra de estas tribus y lo va a vencer. Y es que a Judá se le había dado precisamente esa posición de ser el primero, de ser el mayor, de ser el llamado, de ser aquella tribu de donde iba a salir el Mesías. Si quieren buscar en su Biblia, busquen Génesis capítulo 49. Voy a leer los versículos 8 y 10, en donde el Señor a través de Jacob está dando profecías acerca de los 12 hijos de Israel. Y a Judá le dice en Génesis 49, versículos 8 al 10, a ti Judá te alabarán tus hermanos, sujetarás a tus enemigos por el cuello y los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Obviamente los hijos de su padre son los hijos de Jacob. Tú, Judá, eres un cachorro de león. Tú, hijo mío, te apartaste de tu presa, te encorvas, te echas como león, te asemejas a un león viejo. ¿Quién se atreverá a despertarte? No se te quitará el cetro, noten por favor, no se te quitará el cetro, Judá, ni el símbolo de poder de entre tus pies, noten, hasta que venga Silo. Silo, ¿okay? Una C, una L,
una O, y yo le agrego una S. O sea que ese es mi nombre artístico, Silos. Ese es mi nombre de rapero, ¿sabían ustedes? Pastor Silos. Ok, les pasó por encima. Ok. No se les va a quitar el cetro hasta que venga Silo. La palabra Silo en el hebreo quiere decir hombre de paz, quiere decir tranquilidad, quiere decir aquel que va a traer tranquilidad, aquel que va a venir y va a traer paz. Y eso es precisamente lo que nos dice Isaías acerca de Jesucristo. En Isaías capítulo 9, los versículos 6 al 7, ¿se acuerdan de la profecía? Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido, sobre sus hombros llevará el principado, ¿sí? Y su nombre será Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, ¿y qué? Príncipe de paz. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. ¿Qué estaba hablando? Estaba hablando de que iba a venir y le iba a quitar el cetro a Judá. Lo iba a tomar él e iba a ser el rey no solamente de los judíos, sino rey de todo el mundo. Y eso es lo que estamos esperando, ¿verdad? Él va a venir y va a venir con vara de hierro, se nos dice. Y va a venir a someter a todo el mundo bajo sus pies. Y va a venir a reinar sobre todo el mundo. Entonces ya está aquí Dios levantando a Judá como aquel del cual vendría este príncipe de paz. Versículo 3 sigue diciendo, Judá dijo entonces a su hermano Simeón, acompáñame al lugar que me ha tocado en suerte, pelea conmigo contra los cananeos y yo te acompañaré cuando vayas a reclamar tu tierra. Y Simeón lo acompañó. Y el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos, y en Besec hirieron de muerte a 10,000 hombres. Noten de nuevo, aquí la fuerza del Señor, el poder del Señor manifestándose a favor del pueblo de Judá, de la tribu de Judá, yendo delante de ellos para acabar con sus enemigos. O sea, que la promesa que Dios les hizo, que Dios les había hecho cuando los sacó de Egipto, sigue vigente. La promesa que Dios les había hecho cuando los liberó de su esclavitud en Egipto sigue cumpliéndose. No es una promesa que, yo los voy a liberar de Egipto y una vez que estaban libres, ya estuvo, ahí los dejé. No, siguió con ellos, los guió a la tierra prometida y después de que los guió a la tierra prometida les ayudó a luchar en contra de sus enemigos. De nuevo, es lo mismo que hace con nosotros. Nos saca de la esclavitud al pecado, pero no nos deja ahí. Sigue caminando con nosotros, sigue fortaleciéndonos, nos lleva a esa tierra en la cual recibimos sus bendiciones. Y una vez que empezamos a tomar esa tierra de bendiciones, Él es el que nos ayuda y nos protege y nos da la fortaleza para poder luchar en contra de nuestros enemigos. ¿Sí? Y noten que las promesas no eran solamente para los líderes, porque los líderes que Él había escogido ya se habían muerto. Las promesas eran tanto para los líderes como para el pueblo. A menudo se cree que pueblos son bendecidos por el líder que tienen. Y no, a menudo los pueblos son bendecidos a pesar del líder que tienen. ¿Sí? Porque el pueblo clama a Dios, ¿verdad? ¿Qué dice 2 de Crónicas 7:14? Si se humillara, ¿quién? Mi pueblo. No habla de los reyes, no habla de los gobernantes, habla de su pueblo. ¿Sí? Pero también hay pueblos muy malvados que tienen buenos líderes y por causa del líder también son bendecidos. Sí, entonces nunca debemos de pensar que las bendiciones de Dios son dadas por el líder que se tiene. Porque el líder puede ser un líder corrupto, puede ser un líder caído y el Señor sigue bendiciendo. Sí, hay iglesias que tienen pastores que están viviendo en pecado, que están cometiendo pecado, que no están siendo los pastores que Dios quiere que sean para su pueblo. Y el Señor sigue bendiciendo esas iglesias. Sigue bendiciendo esas iglesias. Y tarde o temprano el líder es descubierto en lo que está haciendo y es quitado, pero sigue la bendición para esas iglesias. A menudo la congregación es la que no se presta, a menudo la congregación es la rebelde. Constantemente está hablando en contra del pastor, constantemente está quejándose del liderazgo de la iglesia, constantemente está diciendo, si yo fuera, si yo pudiera, si yo tuviera voto.
Pero por la fidelidad del pastor, el Señor sigue bendiciendo esa iglesia también. Entonces tenemos que darnos cuenta que Dios no es injusto, ¿sí? Y aun cuando sus líderes habían muerto, de todas maneras, el pueblo sigue siendo bendecido. ¿Por qué? Porque siguieron el ejemplo de Moisés y de Josué, ¿sí? El pueblo estaba siendo bendecido por Dios y Dios no los iba a dejar solos. Dios iba a seguir luchando por ellos, porque esa era la promesa que Dios les había dado. En Éxodo 14:14, cuando los egipcios venían detrás de ellos y se encontraron con los egipcios detrás de ellos y el mar rojo enfrente, ¿sí? ¿Qué les dijo el Señor? Quédense, Moisés, ¿qué les dice? Quédense tranquilos, que el Señor peleará por ustedes. Eso era lo que el Señor le había dicho a Moisés, eso era lo que Moisés le dijo al pueblo y eso era lo que seguía sucediendo todavía. Dios es fiel, Dios no cambia. Aun cuando nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel, Él no se puede negar a sí mismo, ¿sí? Busquen en su Biblia si quieren o escuchen mientras lo leo en Deuteronomio capítulo 1, los versículos 29 al 31 dicen: pero yo les dije, no teman, no les tengan miedo, el Señor su Dios va delante de ustedes y Él peleará por ustedes como antes vieron que lo hizo por ustedes en Egipto. Además, ustedes son testigos de que en el desierto y por el camino que han recorrido, el Señor su Dios los ha traído como un padre que lleva a su hijo de la mano hasta llegar a este lugar, hablando de la tierra prometida. Entonces Dios sigue firme, Dios sigue con ellos, ¿sí? Y ayudó a Judá y a Simeón a conquistar la tierra que les había dado. Versículo 5 de Jueces 1 sigue diciendo: y como en Besec hallaron a Adonibesec, pelearon contra él y derrotaron a los cananeos y fereceos. Pero Adonibesec huyó, así que lo persiguieron. Y luego tenemos aquí un dato medio extraño. Y cuando lo aprendieron, le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Ok, quédense ahí un ratito, piensen en eso. Piensen en esto porque es importante. Ok. Tienen esta lucha, nunca han sido guerreros, nunca han tenido que castigar a sus enemigos, ni mucho menos. Y ahora conquistan a este rey, y cuando lo conquistan, como queriendo enseñarle algo, ¿verdad? Le cortan los pulgares y los dedos gordos de los pies. Y desde entonces ya no le dijeron Adonibesec, le dijeron pulgarcito. ¿Por qué? ¿Por qué? Me puse a pensar, ¿por qué? ¿De dónde sacaron esto? Y ¿saben qué? Al parecer no tardaron mucho en comenzar a hacer lo que los pueblos que estaban conquistando habían hecho antes que ellos. Sí, porque esta era una costumbre que tenían los israelitas, pero sí esa era una costumbre que tenían algunos de estos pueblos. Sí, y yo me pregunté a mí mismo mientras estaba preparando el estudio, quizás después de conquistar esta ciudad y conquistar este rey, encontraron algunos hombres sin dedos gordos en las manos, sin dedos pulgares en las manos y dedos gordos en los pies, y les preguntaron: hey, ¿ustedes qué onda? ¿Por qué ninguno de ustedes tiene pulgares y no tienen dedos gordos en los pies? Y quizás ellos le dijeron al pueblo de Israel, a los de Judá y a los de Simeón: es que el rey de esta ciudad, Adonibesec, nos derrotó, y cuando nos derrotó, para avergonzarnos, para castigarnos, para hacernos ver extraños, nos cortó los dedos gordos de los pies y los pulgares. Y me imagino que quizás estos hombres dijeron: hey, ustedes lo agarraron a él, ¿verdad? Lo corretearon y lo agarraron. No, pues sí. ¿Qué onda si le hacen lo mismo para que se le quite? ¿Qué onda? Y me los imagino. Pues nunca hemos hecho algo tan alocado como esto. Pero es justo, ¿no? Se lo merece por lo que ha hecho.
¿sí? Y eso es lo que hicieron, porque eso fue lo que este rey hacía. Lo curioso es esto, que cuando a este rey le pasó lo que le pasó y le hicieron lo que le hicieron, él reconoció que lo que le estaba sucediendo era paga por lo que él había hecho. Noten ahí en el versículo 7 de Jueces 1. Entonces Adonibesec dijo: a 70 reyes les corté los pulgares de las manos y de los dedos gordos y los dedos gordos de los pies. Y así recogían las migajas debajo de mi mesa. Lo mismo que les hice a ellos, ahora noten, Dios lo hace conmigo. Y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Reconoció que estaba recibiendo el castigo, reconoció que estaba lo mismo que él había hecho, ahora le estaban haciendo a él. No se lamentó porque lo hicieron, reconoció que él mismo había obrado de esa manera con otras personas y ahora Dios estaba permitiendo que esto le sucediera a él. Saben que en Proverbios 11:21 dice: tarde o temprano el malvado será castigado. Tarde o temprano el malvado será castigado. Tarde o temprano aquellos que hacen lo malo les va a tocar que les hagan lo malo a ellos también. Tarde o temprano van a pagar las que deben. Tarde o temprano van a tener que sufrir lo que han hecho a otros sufrir. Tarde o temprano. Sí. Por eso el Señor Jesucristo nos dice, ¿se acuerdan de la regla de oro? El Señor Jesucristo nos dio la regla de oro en Mateo capítulo 7 y el versículo 12. Así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, ¿qué dice? Eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en esto se resumen la ley y los profetas. ¿Quieren que la gente los trate bien? Traten bien a la gente. ¿Quieren que la gente los respete? Respeten a la gente. ¿Quieren que la gente tenga misericordia con ustedes cuando cometan un error? Tengan misericordia con la gente cuando la gente cometa un error. ¿Quieren que se les muestre gracia cuando caen y se manchan de pecado? Tengan gracia para con aquellos que pecan y que ustedes se dan cuenta de que pecaron. ¿Quieren cortar dedos gordos y dedos pulgares de las manos? Un día les va a tocar se los corten a ustedes también. Lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso deben hacer con la gente. ¿Cómo queremos ser tratados? Así es como debemos de tratar a los demás, ¿verdad? A gritos y sombrerazos, como dice mi mamá. Así le decía a mi papá: Juan, tú todo lo quieres hacer a gritos y sombrerazos. ¿Sí? O con buenas palabras, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo aquí. Seguimos leyendo en el versículo 8, en Jueces capítulo 1. Los hijos de Judá atacaron la ciudad de Jerusalén y la tomaron y mataron a sus habitantes a filo de espada y luego le prendieron fuego a la ciudad. Y después de eso fueron a pelear contra los cananeos que habitan en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y también marcharon contra los cananeos que vivían en Hebrón y que antes se llamaban Kiriat Arba. Ahí hirieron a Sesai, a Ahimán y a Talmai. De Hebrón marcharon contra los habitantes de Debir, ciudad que antes se llamaba Kiriat Sefer. Ahí Caleb dijo: mi hija Aksa será la mujer de quien ataque Kiriat Sefer y la conquiste. Okay, aquí nos vamos a detener un poquito aquí, porque aquí este hombre Caleb, que era un gran hombre, ¿sí? era aquel que fue con Josué a espiar la tierra, habla y dice hace una promesa sin pensar en lo que está diciendo, me imagino. Sí, el que logre derrotar esta ciudad, le voy a dar a mi hija Aksa por mujer. ¿Qué tal si era un malandrín el que ganaba la ciudad? ¿Qué tal si era alguien que le gustaba golpear a las mujeres, o que le gustaba tenerlas encerradas, o que fuera borracho, o que fuera, qué sé yo? Pero abre la boca sin pensar en lo que está diciendo y promete que le va a dar su hija a quien tome la ciudad. Y tenemos que notar algo aquí que es muy importante, porque
lo que Caleb ofrece, no lo ofrece porque Dios le haya dirigido a hacerlo. Se fijan que no dijo Dios: Caleb, ¿sabes qué? Lo que deberías hacer para que puedas obtener una victoria es ofrece a tu hija como esposa al que gane esta ciudad y verás como todo mundo, porque tu hija es una mujer muy hermosa, verás como todos se van a desvivir por ganar esta batalla. No, el Señor no le dice eso. Dios no lo dirigió a hacerlo. La oferta sale de Él mismo. Lo que lo hace es su propia voluntad. Y es importante que veamos esto. Es necesario mencionarlo porque a menudo leemos en la Biblia acerca de personas que hacen juramentos y pactos y promesas que Dios nunca les pidió que hicieran. Y luego la gente tiende a culpar a Dios de las consecuencias de esas promesas, pactos y juramentos. Vamos a ver más adelante un camarada que dice: si tengo la victoria, cuando llegue a mi casa, lo primero que salga de mi casa lo voy a sacrificar al Señor. ¿Y qué fue lo primero que salió de su casa? Su hija. Y vamos a hablar más de eso cuando lleguemos ahí. Pero aquí también Caleb está haciendo lo mismo, ¿sí? Caleb está haciendo lo mismo y es necesario que lo mencionemos porque a menudo leemos en la Biblia de nuevo acerca de estas personas que hacen esos juramentos y pactos y promesas a Dios sin pensar en lo que están diciendo. Y luego tienen que pasar por las consecuencias de haber hecho esos pactos, promesas y juramentos. Y mucha gente culpa a Dios de lo que está pasando. Porque lo que dicen es: ¿cómo es posible que Dios haya permitido que sucediera esto? ¿Cómo es posible que Dios haya permitido que este hombre sacrificara a su hija? Dios es un Dios sanguinario. Dios nunca debió haber permitido. Eso no era lo que Dios quería. Eso fue lo que Él dijo que iba a hacer. ¿Sí? Pero ¿saben algo curioso también? Que esas personas que constantemente se quejan acerca de que cómo es posible que Dios haya permitido que esto sucediera, cómo es posible que Dios haya dejado que pasara algo tan trágico. ¿Sí? Esas mismas personas, cuando se les dice lo que la palabra de Dios dice que deben hacer acerca de tal o cual cosa, o cuando se encuentran en tal o cual situación, ¿saben qué? Son las primeras en rechazarla y en no cumplirlas. ¿Cómo es posible que Dios haya dejado pasar esto? ¿Sí? Y quieren culpar a Dios y quieren usar eso como una excusa para no obedecer a Dios. Y cuando hacen lo que les da la gana, hacen lo que les parece bien y pasa lo que tiene que pasar por su desobediencia o por la mala decisión que se tomó, ¿sí? Claman a Dios: Señor, ¿por qué no hiciste algo? Tenía un tío que ya falleció, que nunca fue a la escuela. Se graduó apenas de la secundaria y nunca fue a la prepa, nunca fue a estudiar nada. Y cuando ya fue adulto y en una ocasión, en un tiempo vivió con mi nana, con su mamá, mi abuelita, me acuerdo que le decía: usted tiene la culpa de que yo no haya sido algo más en la vida. Y mi nana está como que ¿qué? Si siempre traté de exhortarte a que estudiaras, a que fueras en la escuela, que sacaras calificaciones cuando menos para pasar de año. Nunca quisiste estudiar, después de la secundaria no quisiste ir a la prepa, mucho menos a la universidad. ¿Y saben qué le dijo? Me hubieras obligado. Hay mucha gente que ¿qué es lo que quiere de Dios? Que lo obligue. Si tú sabes, Dios, que voy a hacer algo malo, ¿por qué no me detuviste? Si tú sabes que esto no iba a ser para mi beneficio, ¿por qué no me pusiste obstáculos para que no lo hiciera? Y me imagino a Dios en el cielo pensando: ¿te acuerdas de aquella predicación que oíste? Que hablaba exactamente de la situación en la que te encontrabas, y a través de esa predicación yo te estaba tratando de decir el camino que deberías tomar. ¿La recibiste como para ti? No, pensaste en 100 personas que deberían escuchar esta predicación porque les iba bien a ellos, pero nunca pensaste que era para ti. ¿O te acuerdas de aquel pasaje bíblico que alguien te señaló, que habla directamente del problema con el que estabas pasando porque le platicaste y te dijo: mira, la Biblia dice en tal o cual parte, en tal libro, en tal capítulo, en tal versículo, que esto es lo que debes de hacer? ¿Te acuerdas? Te lo dijeron. ¿Y qué hiciste?
te hizo lo que el viento, Juárez? Absolutamente nada. O te acuerdas de aquel consejero bíblico. ¿Te acuerdas cuando finalmente, ya porque tu esposa ya no te dejaba en paz, finalmente le hiciste caso y fuiste con aquel consejero bíblico y te dijo, la Biblia dice que los maridos deben amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? ¿Te acuerdas lo que dijiste cuando escuchaste a este consejero decir eso? Estás loco, es que tú no conoces a mi mujer. O si es la mujer, ¿te acuerdas lo que ese consejero te dijo? Sométete a tu marido como al Señor en todo. ¿Qué fue lo que pensaste? Este camarada está loco, es que no conoce la clase de payaso y terco y... ¿Te acuerdas? Luego, porque todo el mundo quiere culpar a Dios. Me hubieras obligado, Señor, me hubieras obligado. Otra fuera mi vida si tú me hubieras obligado. Dios no nos obliga a hacer absolutamente nada. Por eso nos dio libre albedrío. Por eso nos dio nuestra propia voluntad. Nosotros lo escuchamos y hacemos lo que Él nos dice que hagamos o lo rechazamos, y las consecuencias se van a tener que pagar tarde o temprano. Y eso fue lo que pasó con este hombre. Esto fue lo que va a pasar con aquel camarada que vamos a ver más adelante. Seguimos leyendo ahí en el versículo 13. Y Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, la conquistó y recibió por mujer a Acsá. Y ya se iba ella con Otoniel cuando él la persuadió de pedirle a su padre tierras de cultivo. Entonces Acsá se apeó del asno y Caleb le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Y él le respondió, hazme un regalo. Ya que me diste las tierras del Negev, dame también manantiales. Y Caleb le dio los manantiales de arriba y los de abajo. O sea que le salió caro a Caleb, ¿no es cierto? No solamente le dio a la hija, sino que le tuvo que dar tierras de cultivo. Y no solamente le tuvo que dar tierras de cultivo, sino que le tuvo que dar manantiales para regar esas tierras de cultivo. ¿Y quién fue el que salió beneficiado de todo? Pues el yerno, ¿verdad? Papás, presten atención. Presten atención, nuestras princesitas son una bendición para cualquiera que se vaya a casar con ellas. Así es que piensen antes de soltarlas, ¿verdad? Seguimos leyendo ahí rápidamente en el versículo 16. Los kenitas, que eran descendientes del suegro de Moisés, salieron de la ciudad de las palmeras y se fueron a vivir con los hijos de Judá en el desierto que está en el Negev, cerca de Arad. Judá acompañó a su hermano Simeón a luchar contra los cananeos que habitaban en Cefat y los derrotaron, y luego de destruir la ciudad le pusieron por nombre Jormá. Judá también tomó Gaza, Escalón y Ecrón con sus territorios, que después vamos a ver. Estas son las ciudades de los filisteos por las que David luchó tanto. Versículo 19. Como el Señor estaba de parte de Judá, este arrojó a los habitantes de las montañas, aunque no logró hacer lo mismo con los habitantes de los llanos, porque ellos tenían carros de hierro. Noten, los derrotó, pero no logró hacerlo con todos. Pero Caleb recibió Hebrón tal como Moisés lo había dicho, y arrojó de ahí a los 3 hijos de Anac. Sin embargo, los benjaminitas de nuevo no pudieron expulsar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, y estos se quedaron ahí conviviendo con los benjaminitas hasta el día de hoy. Y la pregunta es aquí, ¿no pudieron o no quisieron? ¿No pudieron o no quisieron? Vamos a ver más adelante. Seguimos leyendo. El Señor también estaba con la tribu de José, que fue el que peleó contra Betel, ciudad en la que antes se llamaba Luz. Se pusieron espías fuera de la ciudad, y cuando los espías vieron a un hombre salir de la ciudad, lo llamaron y le dijeron, dinos cómo entrar a la ciudad y tendremos compasión de ti. Y cuando el hombre les mostró la puerta, entraron hiriendo a filo de espada a sus moradores, pero al hombre que los ayudó lo dejaron ir con toda su familia. Y el hombre se fue a la tierra de los hititas, donde edificó una ciudad que llamó Luz, y así se llama hasta el día de hoy. Noten el versículo 27. Manasés tampoco pudo vencer a los habitantes de Bet-Seán, ni a los de Tanac, ni a los de Dor, ni los habitantes de Ibleam, ni a los de Megiddo y a sus aldeas. Así los cananeos siguieron ocupando las tierras. Versículo 28, cuando los israelitas se hicieron fuertes, noten, lograron imponerles tributos, pero no los expulsaron. O sea que se fortalecieron lo suficiente como para hacerlos sus tributarios, pero no para echarlos fuera de la tierra. ¿Se dan cuenta de eso? Digo, si fueron tan fuertes como para exigirles tributo, ¿no hubieran sido lo suficientemente fuertes para echarlos fuera? A lo mejor el tributo era buen billete, ¿verdad?
y les convenía que se quedaran porque les estaban pagando por estar ahí. ¿Sí? Versículo 29, tampoco los efraínitas pudieron expulsar a los cananeos de Geser y estos se quedaron ahí entre ellos. Versículo 30, Zabulón tampoco pudo expulsar a los habitantes de Quitrón y a los de Nalal, así que los cananeos se quedaron a vivir entre ellos. Noten, aunque pagando tributo. Tampoco Aser pudo arrojar a los habitantes de Acón y a los de Sidón, en Agilab, en Aksib, en Gelbá, en Afec y con Rehob, sino que tuvo que vivir entre los cananeos de esa tierra. Neftalí no pudo arrojar a los habitantes de Bet-Semes ni a los de Bet-Anat y vivió entre los cananeos, pero les impuso tributo a los de Bet-Semes y a los de Bet-Anat. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando aquí? No, están luchando, están teniendo victorias, pero no los echan a todos fuera, sin embargo los dejan ahí porque les estaban pagando tributo. Noten, los amorreos persiguieron a los danitas hasta las montañas y no les permitieron bajar a las llanuras. Los amorreos siguieron viviendo en el monte de Erez y Ayalón y en el Salgalbín, pero cuando la tribu de José se hizo fuerte, noten de nuevo, los obligó a pagar tributo. ¿Sí? De nuevo, no pudieron o no quisieron. Vamos a ver los primeros 2 versículos del capítulo 2, ¿qué les parece? Y luego dice, el ángel del Señor fue de Gilgal a Boquín y les dijo a los israelitas, yo los liberé de Egipto y los llevé a la tierra que prometí dar a sus antepasados cuando les dije, nunca anularé mi pacto con ustedes. De nuevo, vamos a hablar más acerca del ángel del Señor más adelante, pero tomamos nota de lo que dice aquí. Les dice, yo los liberé de Egipto. ¿Quién los liberó de Egipto? Dios. Nunca anularé mi pacto con ustedes. ¿Quién fue el que hizo pacto con ellos? Dios. ¿Quién es este ángel del Señor entonces? Es Dios. Es Dios. Pero vamos a ver que es el Cristo prehumanado que se les está apareciendo, pero más adelante. Versículo 2 dice, mientras no hagan pacto, dice, siguiendo con el versículo 1 dice, yo los liberé de Egipto y los llevé a la tierra que prometí dar a sus antepasados cuando les dije, nunca anularé mi pacto con ustedes. Y luego les dice la condición en el versículo 2, mientras no hagan pacto con los que habitan en esta tierra. Gente que tiene altares que ustedes deben destruir, pero ustedes, noten, no me hicieron caso. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Se fijan ustedes? No era que no podían, era que no le hicieron caso al Señor. Quizás el tributo que les estaban pagando, quizás estaban cansados de pelear, quizás ya no querían tener más luchas y dijeron, no nos van a hacer ningún daño, ¿sí? Y permitieron que se quedaran ahí cuando el Señor les había dicho que no hicieran alianzas con los habitantes de la tierra, que entraran y lo destruyeran todo. ¿Sí? ¿Saben qué? Dios nos ha dicho a nosotros, esa promesa que Dios les da a ellos ahí, es una promesa para nosotros también. Dios nos da victoria sobre todos nuestros enemigos. Pero ¿saben qué? A menudo nosotros sentimos que nos va a costar demasiado luchar por esa victoria. ¿Sí? Dios nos dice claramente en su palabra qué tenemos que hacer para tener estas victorias. ¿Verdad? Nos dice, pon primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. Maridos, amen a su esposa como Dios ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella y van a tener una esposa feliz porque se va a sentir amada. Mujeres, sométanse a su marido como al Señor en todo y van a tener a un esposo feliz porque se va a sentir respetado. No hagan enojar a sus hijos, no los saquen de sus casillas con su manera titubeante de ser en su cristianismo. Manténganse firmes. Hijos, respeten a sus padres. El hacer lo contrario es el enemigo tratando de hacernos caer y no hacer lo que el Señor nos dice que hagamos. Y a menudo no lo hacemos, no porque el Señor no esté con nosotros para ayudarnos a hacerlo, sino porque simplemente no queremos. Simplemente no queremos. No va con nosotros. No es de nuestro interés. No es lo que tenemos nosotros pensado hacer, no es lo que nosotros queremos hacer. Y vamos a tener que pagar las consecuencias.
Noten ahí los versículos que siguen. Por lo tanto, porque no hicieron todo lo que les dije que hicieran, porque no obedecieron, aun cuando yo les dije que estaba con ustedes y les iba a dar la victoria. Noten, por lo tanto, escúchenme bien, no voy a expulsar de estas tierras a sus habitantes, sino que ellos serán para ustedes como azotes en los costados y sus dioses los confundirán. Cuando el ángel del Señor dijo esto a los israelitas, ellos se echaron a llorar con fuerte voz. Por eso a ese lugar lo llamaron Boquín y ahí ofrecieron sacrificios al Señor. Saben que a menudo las decisiones que tomamos en cuanto a hacer o no hacer lo que Dios claramente dice en su palabra trae consecuencias que pueden durar toda la vida. Toda la vida. ¿Sí? Algo muy común, alguien se casa, tienen hijos, ya no se aguantan. ¿Qué es lo que Dios dice que deben hacer? Quedarse juntos y luchar por el matrimonio, luchar porque todo sea como Dios dice que debe ser. Yo haciendo lo que a mí me toca hacer y ella haciendo lo que a ella le toca hacer. Pero ¿qué es la manera fácil de solucionar el problema? Y creen que de alguna manera se van a librar del problema, ¿no es cierto? ¿Se libran del problema? Especialmente si tienen hijos. El ex siempre va a ser parte de su vida. La ex siempre va a ser parte de su vida. Y van a tener que lidiar con ello. ¿Okay? Deciden invertir en algo que se les dijo que no invirtieran. No, seguro que te vas a hacer rico con esto. Y te sacan sus ahorros y se los dan y los invierten. Y luego de repente todo... Y ahora van a tener que estar más pobres de lo que estuvieron cuando no estaban invirtiendo. ¿Por qué? Por tomar una decisión que nunca debieron tomar. Ya no soporto California. Este gobernador Moonbeam, le dicen en inglés. Las leyes que está pasando son una porquería. Los impuestos que nos están cobrando son una porquería. Me voy a ir a vivir a Texas. Y ahí van a Texas. Y luego llega el verano. Los ciclones y los huracanes y el calor y la humedad. O me voy a Iowa y luego llega el invierno y las nevadas y el hielo. Mis hermanos, toda decisión que tomemos tiene consecuencias y algunas tienen consecuencias para toda la vida. Dios nos ha dicho que Él nos va a dar el poder para hacer su perfecta voluntad. Cuando decimos, Señor, lo estoy intentando, pero no funciona, ¿saben qué le están diciendo a Dios? Que es un mentiroso. Que es un mentiroso. Que su palabra no es cierto. Que servirá para otros, pero no para mí. Y cuando hacemos eso, las consecuencias van a quedarse con nosotros y van a estar siendo como un aguijón en la carne, que constantemente nos están haciendo daño, constantemente nos están haciendo volver a caer, constantemente están siendo un lazo, un tropiezo para nosotros. ¿Por qué? Simplemente porque no hicimos lo que Dios nos dijo que podíamos hacer. Se los he dicho muchas veces en las últimas semanas y meses, no es suficiente con creer en Dios, tenemos que creerle a Dios. Él no les dijo que hicieran algo que no los estaba capacitando para hacer. Él no les dijo que hicieran algo que no iba a estar con ellos para que lo pudieran hacer. Les dijo, acaben con todos ellos, derrótenlos a todos ellos, derriben sus altares, no hagan pacto con ellos, no hagan alianzas con ellos. Y si el Señor les estaba diciendo que eso era lo que tenían que hacer, Él estaba más que dispuesto a darles el poder para hacerlo. Amén. Porque Él les había dicho que iban a estar con ellos. Entonces no fue que no hayan podido, fue que no quisieron. Los tributos estaban demasiado buenos como para dejarlos pasar por alto. La lucha estaba demasiado difícil. Al cabo ya los doblegamos, así es que... Pero siempre estuvieron ahí siendo piedra de tropiezo y finalmente fue lo que los hizo que se apartaran de Dios. ¿Y saben qué? El castigo de Dios no se hizo esperar. Las consecuencias no se hicieron esperar. Mis hermanos amados, Pablo nos dice que todo lo que les sucedió a ellos en el Antiguo Testamento es para nuestra instrucción.
Mi mamá me decía, Carlos Manuel, aprende en cabeza ajena. Y yo les digo, aprendamos todos de lo que les sucedió al pueblo de Israel. Tenemos un Dios grande, poderoso, es por nosotros. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es someternos a su perfecta voluntad, creerle y hacer lo que Él nos dice en su palabra que debemos hacer. Y cuando demos ese paso de fe para hacerlo tal y como Él dice, Él nos va a dar la fortaleza y la habilidad para hacerlo. Y vamos a poder derrotar a todos nuestros enemigos. Pero no podemos hacerlo si antes no lo intentamos. Propongámonos entonces en nuestro corazón hoy. Todos estamos teniendo luchas, todos, estoy seguro que todos estamos teniendo luchas ahorita para creer en Dios, para creerle algo a Dios. Y a veces vienen dudas a nuestra mente. Creámosle a Dios y propongamos nuestro corazón que le vamos a creer a Dios y que vamos a hacer las cosas como su palabra dice en la situación en la que nos encontramos ahorita. Y vamos a probarlo en esto, a ver si no es cierto que lo que Él dice en su palabra que va a hacer, lo hace. Pero cuando vengan las consecuencias y no lo hacemos, no le echemos la culpa a Él. Y digamos, ay Señor, si me hubieras obligado a hacer aquello que me dijiste. No nos va a obligar. Yo quisiera que me hubiera obligado a hacer tantas cosas, pero no me obligó. Como a los hijos de Israel me dejó que yo tomara la decisión si lo iba a buscar o no. Y hay cosas por las que todavía estoy sufriendo las consecuencias a mis tantos años. Aprendamos, ¿sí? Confiemos en Dios, ¿sí? Busquemos su rostro y hagamos su voluntad. Amén. Oremos.